Continuamos con nuestra serie sobre los asuntos de opinión y estamos estudiando eh, Romanos capítulo 14. Qué pena, aquí puse la última diapositiva. Permítanme en un momento, mis hermanos. Regreso aquí a compartir nuevamente porque quedamos en la última. Ok, ahora sí. Ahora sí. Le damos entonces continuidad a nuestro estudio sobre los asuntos de opinión y abordando el capítulo 14, ya estamos en la lección número 15 y esta es nuestra séptima parte de este interesante tema. Bueno, volvió y se me desconfiguró la diapositiva, pero voy a regresar aquí ligeramente por ella hasta llegar a la primera. Ok. Un estudio cuidadoso a Romanos capítulo 14 es lo que estamos nosotros viendo, y hoy ya es nuestra séptima parte dentro de la exposición del capítulo 14 de la carta a los romanos. Vamos a leer los versos que vamos a estudiar en esta noche. Prácticamente vamos a concluir ya nuestro examen minucioso de Romanos 14 y vamos a mirar estos versículos, Romanos 14 del 14 al 23, que dicen: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Hablemos de esta expresión: nada es inmundo en sí mismo. Versículo 14. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pero el que piensa que algo es inmundo o que algo está mal, es impuro, pecaminoso, pues para él solito lo es. No debe serlo para los demás y no debe imponerlo a los demás. Bueno, bajo la ley de Moisés, bajo la ley mosaica, el tema de los alimentos y los días sí era cuestión de salvación, porque la ley lo estipulaba. La ley ordenaba ciertos alimentos y también prohibía algunos. Ceremonialmente hablando, había alimentos prohibidos, animales prohibidos para comer porque se les consideraba inmundos o impuros. Pero ahora Pablo está explicando lo siguiente. Observen esta frase que se resalta: en el Señor Jesús. Pablo está diciendo que ahora en la iglesia, bajo su dominio, bajo su autoridad, en su reino, ya nada es inmundo o prohibido como antes solía serlo. En el reino de Cristo, esa frase en el Señor Jesús es igual a en el reino de Cristo. ¿Qué pasa en el reino? Pues los alimentos y los días no son asuntos de salvación ahora. Esa ley quedó abrogada. Todos los rituales y ceremonias de la ley quedaron abrogadas en la cruz y por lo tanto el hacer caso de los días y de las comidas pasaba ahora en la era cristiana a ser un asunto de opinión.
Dios da libertad de que el cristiano haga lo que quiera al respecto. Si quiere, por ejemplo, el cristiano que venía del judaísmo, si quería seguir guardando los días sagrados del judaísmo, hágalo, no peca. Ahora, si ya estando bajo Cristo no quiere hacer caso de esos días, que no lo haga y no peca. Y eso fue lo que estudiamos en los versos iniciales. Si quiere comer solo legumbres porque su costumbre ha sido siempre esa, pues que siga comiendo legumbres. Pero si quiere comer carnes que antes eran prohibidas en la ley mosaica, pues que las coma. Ya no es pecado. Eso es lo que enseña ahora Pablo. En Cristo, dice Pablo, nada es inmundo en sí mismo. Él confiaba no en la ley de Moisés, sino en el Señor. Estaba convencido Pablo de que ahora, bajo su ley, estos asuntos de los alimentos y los días no eran cuestión de salvación, ya nada es inmundo. Era un hombre, Pablo era un apóstol que era fuerte en la fe, no era débil de conciencia, y por eso dice lo que dice en este versículo 14. Quiero que comparemos esto que se dice acá con lo que aconteció en Hechos capítulo 10 cuando Pedro fue a predicarle el evangelio a Cornelio y a los de su casa. Verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Notemos que a Pedro le dio hambre y entró en un estado de visiones y revelaciones. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Un lienzo, un pergamino, bajaba a la tierra. Esa era una visión. Ahora el verso 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos, de todos los animales cuadrúpedos terrestres, y observen lo que había pintado en el lienzo, y reptiles y aves del cielo. Pedro era judío. Pedro fue criado toda su vida bajo el judaísmo, bajo la ley, en esa cultura y bajo esas ordenanzas. Ahora, él tenía hambre, según este pasaje en el contexto, y se le muestra en un lienzo varias clases de animales, entre esos reptiles, animales que bajo la ley de Moisés estaban prohibidos comer. Pero le vino una voz del cielo que le dice, levántate Pedro, mata y come. Mis hermanos y oyentes, imagínense el escenario y la impresión que se lleva el apóstol Pedro, que una voz le diga que haga ahora lo que antes bajo la ley mosaica no podía hacerse. Pues para él fue fuerte esa imagen y miren lo que respondió. Entonces Pedro dijo, Señor, no, o sea, no lo voy a hacer. ¿Y por qué razones da el apóstol Pedro? Dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En mi vida he llegado a hacer esas cosas, esas prácticas que tienen los gentiles, yo no lo he hecho. Pero entonces volvió la voz a él la segunda vez y miren lo que le dijo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, observen que Dios está declarando aquí que eso quedó abrogado, que ahora esos animales se pueden comer, que Dios limpió esas cuestiones, ya no son considerados animales inmundos, ahora en Cristo, en el Señor Jesús, como dice el verso 14 a mano izquierda. Ahora, yo quiero que ustedes mediten, mis hermanos, porque alguno dirá, bueno, se le enseñó esto a Pedro y fácil, él lo tuvo que haber asimilado porque si se lo decía una voz del cielo en una visión, si era Dios mismo el que le estaba hablando, pues para él tuvo que haber sido fácil asimilarlo. No, así no fue. Es más, el verso 16 que sigue dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Necesitó Pedro que 3 veces se le dijese que Dios había limpiado esta clase de animales y que podía comer. Es más, tuvo escrúpulos cuando llegó a donde Cornelio a predicar. Y aún así, hasta que no cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio y los de su casa, él no declaró que ahora sí entendía que era lo que Dios le quería decir en la visión. Esto es debido a qué? Al dogmatismo y a la forma en que Pedro había sido criado bajo la ley. Y le costaba a él y le costó a muchos cristianos que estaban en las iglesias cristianas, particularmente en el caso de los romanos. Ahora yo quiero que observen ustedes ahí ese versículo 15, cuando dice lo que Dios limpió. Se refiere a esto mismo. Observen, lo que Dios limpió se refiere a esa frase, nada es inmundo en sí mismo. Ahora, el versículo 14, que es el que estamos estudiando, continúa diciendo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Qué significa eso? Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Significa que Dios abolió la ley mosaica, Dios ha dado libertad a los cristianos de comer lo que antes en esa ley estaba prohibido, que Dios ahora en el Señor Jesús, en su reino, no condenará a nadie por no hacer caso de los días sagrados, o si llegan a hacer caso, tampoco que en estos asuntos de opinión nada es inmundo, nada es pecaminoso, pero que si alguien llegase a pensar, a creer o a continuar con su idea o creencia de que algo sí es malo, pues entonces que lo sea única y exclusivamente para ese que lo piensa, pero que no lo imponga a los demás y que no juzgue a los demás. Y estas palabras ya las hemos visto en su debido contexto. Pero quiero referir el comentario que hizo nuestro apreciado hermano Bill Reeves cuando redactó el comentario a la carta a los romanos, que dice sobre este punto: si un creyente se convence de que cierta conducta es pecado, así su dictamen sea erróneo, nunca debería practicarlo. Si lo hace, violará su propia conciencia, experimentará culpa e incluso será llevado a un legalismo más estricto en lugar de avanzar hacia la libertad en Cristo. Noten, hermanos, cómo nuestro hermano Bill Reeves acertó correctamente en este comentario. Si hay un creyente que está convencido de que cierta práctica, de que cierta conducta está mal, y si su dictamen a la luz del evangelio es cerrado, bueno, pues que siga pensando que eso está mal y nunca practique eso. No lo haga para sí, para él lo es. Pero si lo llega a hacer, va a tener un lío, va a violar su conciencia y va a experimentar culpa. Y es muy posible que esa persona, si sigue con esas ideas, va a ser un legalista en la iglesia y no va a dejar avanzar a los demás hacia la libertad en Cristo, ni él mismo va a poder avanzar. Me parece muy acertado este comentario. Ahora, hay varias razones por las cuales los débiles deben crecer, y creo que el comentario anterior nos indica una de ellas. Hay varias razones por las cuales los débiles deben madurar, deben crecer y deberían, ojalá, despojarse de sus ligaduras mentales y de conciencia cuando no están en armonía con la ley divina ahora en el Señor Jesús, como dice el verso 14. Y voy a empezar a enumerar estas razones. Primera, si los cristianos débiles maduraran, crecieran, evitarían pecar fomentando problemas en la iglesia, sobre todo dividiéndola por asuntos de opinión. Y es que esto es una realidad. El que es débil en la fe está propenso a pecar. ¿Cómo?
dividiendo a los hermanos, tratando de imponer su opinión y haciendo que todos piensen como él. Pero eso no debe ser. Él debe amoldar su pensamiento es a la voluntad del Señor, no a su propia voluntad. En Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, nosotros leemos este famoso texto que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero oído, esta misma mente no es acorde al escrupuloso o al débil, es acorde a Cristo. Pero aquel que no se quita de su mente esa debilidad de fe que tiene, esos escrúpulos, prejuicios por su vieja religión, pues entonces va a estar propenso a dividir la iglesia. Razones por las cuales los débiles deben crecer: primero, evitarían pecar fomentando problemas en la iglesia, sobre todo dividiéndola por asuntos de opinión. Segunda razón, evitarían pecar por herejía, porque es que los débiles, la tendencia de ellos es imponer su opinión como dogma. Cuando ven que no lo pueden hacer directamente, entonces van a los argumentos y a las artimañas para elaborar con base en la Biblia, sacando textos fuera de su contexto, el dogma que ellos quieren que se guarde, y tuercen las escrituras. Evitarían, si se despojaran de su debilidad y crecieran, evitarían pecar por herejía. Posiblemente esto le pasó a Diótrefes. Tercera de Juan, versículos del 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Noten cuál era el problema de este hombre. Quería resaltar sobre todos. Y imagínense un hombre que quiera tener el primer lugar, que sea orgulloso, que quiera mandar y que además de eso tenga escrúpulos, que sea débil en la fe, que tenga dogmas implantados y que no son acorde a la doctrina de Cristo. ¿Qué va? Esa combinación, ¿qué resultados va a dar? Pues se va a adueñar de la iglesia y va a enseñarle a ella sus doctrinas personales. Por esta causa, dice Juan, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Y este ha sido el problema de muchos expositores, combinando ellos desconocimiento de la Biblia, debilidad en la fe, y súmele orgullo personal, pues esa combinación da como resultado a Diótrefes, donde terminan imponiendo sus opiniones sobre la iglesia. Y iglesia que se sujete a ellos, pues ya no es una iglesia fiel en el sentido de que está sujeta a la cabeza, sino que ahora se ha sujetado a otro hombre y a sus opiniones. Y ahí empieza a convertirse en una secta. Y ese es el gran lío. Entonces, si el débil creciera, evitaría pecar por herejía, porque precisamente ese es el pecado de la herejía, que también lo hemos visto en lecciones anteriores. Tercera razón, evitarían pecar conduciendo a la iglesia al legalismo, haciendo que ella se sujete al débil y no a la cabeza, que es Cristo. Cuando un débil se impone con su opinión y la eleva al nivel del dogma o del mandamiento, y toda la iglesia le hace caso porque de pronto su carácter es fuerte y no saben cómo afrontar la situación, pues conduce a la iglesia al legalismo. Y esta iglesia termina sujetándose al débil, no a la cabeza, que es Cristo. Colosenses capítulo 2 del 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y es que todo lo que se enseña en la iglesia tiene que ser según Cristo, no según la opinión individual. ¿Por qué razones tiene que ser según Cristo? Verso 9, porque Él es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios y Él tiene la autoridad. Y además no necesitamos añadiduras.
No necesitamos, para ser más santos, hacerle caso a las opiniones de otros, a las ataduras mentales que tengan. No, nosotros con hacerle caso a Cristo es suficiente. El verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. No necesitamos más. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Con Él es más que suficiente para ser salvos. Estamos completos en Cristo. No necesitamos añadir a nuestra vida cargas pesadas que algunos hombres que las ponen no las pueden ni saben llevar. Cuarta razón, evitarían condenarse estos débiles en la fe a sí mismos por causa de su débil conciencia. ¿Por qué? Porque es que el día en que ellos quebranten su conciencia, ese día van a pecar. Imagínense, a veces decimos que la vida cristiana es difícil. Congregarnos, procurar no pecar. Y no les parece, mis hermanos y oyentes, que es suficiente con la ley de Cristo como para que nos pongamos más cargas mentales, doctrinas fuera del Evangelio, doctrinas fuera del Nuevo Testamento, llamándole pecado a lo que no es pecado, imponiendo opiniones? Eso es mucho más. Ahora, esa persona débil en la fe, que se pone a sí misma cargas, pues si madurara y creciera en la fe, evitaría condenarse a sí misma, porque es que va a tener un dilema. No solo va a pecar cuando quebrante la ley de Cristo, sino que el día que quebrante su conciencia, también se le juzga de pecado. ¿Dónde lo dice? Bueno, los versos del 22 al 23 en el contexto de Romanos 14. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bendecido, bienaventurado el que crece, bienaventurado el que madura, bienaventurado el que se fortalece en la fe. Bienaventurado y bendecido el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, bendecido aquel que no es débil en la fe, que avanza, que se despoja. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, mire lo que dice, es pecado. Hombre, si ya tenemos suficiente con la ley de Cristo y a veces tropezamos en la ley y nos toca arrepentirnos, confesar, cambiar, ¿para qué más ataduras? ¿Para qué más cargas? Jesús dijo, ligera es mi carga, fácil mi yugo, pero algunos lo complican, es por atarse en ellos mismos, en sus conciencias, con cosas que no son ley, y no obstante, imponiendo eso sobre los demás. Entonces, razones por las cuales los débiles deben crecer, se evitarían condenarse a sí mismos por causa de su débil conciencia. Quinta razón, evitarían pecar al juzgar injustamente a otro hermano por lo que hace en el ámbito de la opinión. ¿Cuál es la tendencia más común de un débil en la fe? Juzgar. Ese hermano está en pecado, eh, esa hermana está haciendo esto o aquello que es de opinión. eh, a mí no me parece, ¿no? Yo siento que eso está mal y juzga, pecó ese hermano. O murmura con otros diciendo, yo creo que lo que está haciendo está mal y divide la iglesia. Bueno, si madurara, si creciera en la fe, si se llenara de más conocimiento, evitaría pecar al juzgar injustamente a otro hermano por lo que hace en el ámbito de la opinión. En Santiago capítulo 4 del 11 al 12 leemos, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, ya no eres un siervo que está obedeciendo, ya te conviertes en el juez. O sea, te usurpas el lugar que le corresponde a Dios. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú que eres otro hacedor y no el juez, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? Entonces, los hermanos débiles, si crecieran, evitarían pecar al juzgar injustamente a otro hermano por lo que hace en el ámbito de la opinión. Sexta razón, miren esta me gusta. Aprovecharían la libertad que Cristo les ha dado.
Se quitarían cargas pesadas que el Señor nunca puso. Veía yo un video en redes sociales de un perrito, un perrito que toda su tiempo de vida le enseñaron a estar amarrado a una cuerda en el patio y no podía pasar del patio a la casa. Ese perrito lo abandonaron y una familia lo adoptó. Y cuando el perrito se salía para el patio de la otra casa, no era capaz de entrar, no era capaz de entrar a la casa porque le daba miedo y pareciera que la puerta abierta todavía estuviese cerrada para él. Así son muchos cristianos que son débiles en la fe. No aprovechan la libertad que Cristo les ha dado. Se quitarían cargas pesadas que el Señor nunca puso. ¿Cuántos, mis hermanos, cuántos hermanos no sufren porque creen que reunirse con sus familias en diciembre es pecado? Porque creen que salir a pasear con sus hijos, con sus amistades cercanos en ciertas fechas especiales, están pecando. Y se abstienen y no lo hacen porque así se les enseñó, pero por dentro lamentan. Bueno, aproveche la libertad que Cristo le ha dado. Quítese esas cargas pesadas que el Señor nunca puso. Se la puso un hombre que enseñó mal, pero no Cristo. Aproveche. Mire lo que hacían los fariseos. Eran expertos en poner cargas. Mateo 23, verso 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Ah, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿A ustedes no les ha sucedido? Yo lo he experimentado y voy a hacer una crítica algo fuerte, pero es una gran realidad. Algunos que por ahí predican y dicen, esto es pecado, esto está mal, no lo hagas, ponen la carga. Y después uno los ve por redes sociales en fotos por ahí haciendo lo que dijeron que no se debía hacer. Ya los ve uno en fotos haciendo cosas que, bueno, delante de Dios no son pecado, pero que ellos enseñaron que era pecado. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. No, 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 no. Con la ley de Cristo es suficiente. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pablo vivió bajo el judaísmo. Pablo dijo, yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, y tenía un celo por mi religión y hasta supongo que esas cargas pesadas y difíciles de llevar él mismo las ponía. Pero miren lo que dice Filipenses 3, lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo él? Él aprovechó esa libertad que Cristo le dio. Del 6 al 9 dice, en cuanto a celo, yo antes era un perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible, o sea, la cumplía al pie de la letra y era estricto. Pero cuando se le predicó el evangelio, cuando Cristo le habló y le reveló que todo eso quedó abolido, y que ahora puede aprovechar la libertad que Cristo le ha dado, que dice Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa hipérbole para ganar a Cristo. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice el verso que sigue. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basaba en la ley, sus principios morales y espirituales basados en la ley, ya él no quería tener esa clase de justicia, sino que quería tener aquella que es por la fe de Cristo, por el evangelio, la justicia que es de Dios por la fe. Séptima y última razón por las cuales los débiles deben crecer. Limpiarían sus conciencias de reglas innecesarias y que no contribuyen para nada eh, para la verdadera rectitud y santificación en el Señor.
Limpiar la conciencia de esas cargas, dejarse de estarse culpando. Hombre, haga lo que hace Pablo, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús. Eso es falta de confianza en el Señor. Que si el Señor no lo condena, si el Señor lo aprueba, si el Señor lo cataloga como asunto de opinión, nuestras conciencias nos sigan acusando de que no, de que algo está mal. Eso es falta de confianza en el Señor Jesús. Hay que limpiar la conciencia de todas esas ataduras mentales y reglamentos humanos. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y mire lo que dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aún así, si algún cristiano no llega a ser capaz de despojarse de su debilidad en la fe, de su debilidad de conciencia, puede seguir adelante con su vida cristiana en la iglesia, no hay problema. Lo único que Dios le pide es que aprenda a aceptar al hermano fuerte con sus prácticas y que no lo juzgue y que aquello en lo que es débil y no puede aceptar, pues lo guarde para sí mismo y nada más que eso, sin ir a fomentar su opinión como si se tratase de algo más santo y sublime. Por eso dice, si piensa que algo es inmundo, que lo sea solo para él. No siembre esa idea en los demás. Lean bien el verso 14, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pasamos al versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y miren lo que dice y lo que resalto. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Estas palabras ahora se dirigen a los fuertes en la fe. Y es que aquí es donde tiene que haber ese equilibrio del que vengo hablando. Y la exhortación se resume en el título rojo, no hagas tropezar al débil. Repasemos cómo es que se puede hacer tropezar. 3 maneras en que el fuerte puede hacer tropezar al débil. Primera, haciéndole escandalizar o entristecer hasta el punto que este débil retroceda a su vieja religión. El débil en la fe por su falta de conocimiento se puede alarmar, se puede escandalizar y entristecer al ver a otros haciendo lo que él considera que es pecado. Y puede llegar a tomar la decisión ese débil en la fe de volver atrás, de volver a su vieja religión, pensando que antes estaba mejor con Dios. ¿Por qué? Porque de pronto el fuerte no tuvo tacto, no tuvo la paciencia y lo escandalizó y no lo condujo a ese proceso de formación, de enseñarle, de explicarle, de tenerle paciencia, de abstenerse mientras esta persona va creciendo. Entonces lo hizo tropezar y eso es pecado. En el contexto, en el versículo 13 que lo estudiamos la lección anterior dice, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidan, los fuertes, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Amemos a ese hermano y aceptémoslo con su debilidad, comprendámoslo y hagamos todo lo posible por ayudarle a crecer. Pero una de las formas de hacerlo tropezar es no tenerle consideración y hacer, como decimos en Dorada, torearlo, o sea, hacer las cosas para que más rápido se escandalice y más rápido se vaya. No, eso es hacerlo tropezar y cargaremos con esa culpa. Segunda forma en que el fuerte puede hacer tropezar al débil, haciéndole quebrantar su conciencia. Esta es una forma común, hacerle quebrantar la conciencia. Cuando el fuerte insiste en forzar al débil a fortalecerse, a veces queremos apresurar el crecimiento. Si tenemos un hijo de 1 o 2 años, no podemos hacer que al otro día tenga 15 o que piense como alguien de 15 años. No podemos acelerar el proceso. Recordemos que el crecimiento lo da es Dios. Lo único que podemos hacer es sembrar, regar y tener paciencia con los débiles, pero el crecimiento lo da Dios. Pero no podemos obligarlo a que quebrante su conciencia. Si de verdad ese hermano es débil en la fe, no le hagamos quebrantar su conciencia forzándolo. Cuando el fuerte insiste en forzar al débil a fortalecerse sin primero dejarlo pasar por el proceso de maduración, el débil puede ceder, sí,
pero al mismo tiempo puede estar quebrantando su conciencia. Un ejemplo, un gentil que insistiera a su hermano judío que comiera carne de cerdo, allá en Roma. El judío podía llegar a ceder, pero si su conciencia no estaba segura y afianzada en Cristo de que eso ya no es pecado, la iba a quebrantar, y en ese caso el judío peca por quebrantarla, pero el gentil por hacerlo tropezar. El contexto, verso 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero tengas en cuenta que si yo forcé a un hermano a quebrantar su conciencia, también participo de ese pecado y soy responsable de hacerlo tropezar. Y tercer forma en que un fuerte puede hacer tropezar al débil, haciéndole caer en libertinaje. Este caso particular era el que le estaba sucediendo a los corintios. Vamos a leerlo. Primera de Corintios capítulo 8, del 7 al 9. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Esa era la conciencia de algunos gentiles allá en Corinto. Están acostumbrados a creer, a pensar que esos ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, en la mente de ellos, ¿qué está pasando? En Corinto, ¿qué sucedía? Lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. O sea, con la conciencia en el momento de comer lo hacen para adorar. El miércoles tuvimos unas clases y hablábamos acerca de hacer las cosas con conciencia. Cuando lo hace por adoración, ahí peca, porque eso era lo que le estaba pasando a los corintios. Comían algo sacrificado a los ídolos, pero lo consideraban en su mente como adoración a dioses verdaderos. ¿Y qué estaba pasando? Violan la débil conciencia, o sea, en su mente ellos estaban cometiendo idolatría. El verso 9 dice, pero ustedes deben tener cuidado con que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Hay muchos, y es que este es un problema, mis hermanos. Por un lado están los débiles en la fe que se creen más santos que los demás. Pero por otro lado, hay muchos a los que no se les puede dar la mano porque se toman el brazo completo. Muchos toman la libertad y la vuelven libertinaje. Y en esto el fuerte puede llegar a hacer tropezar a un débil. En el caso de los corintios sucedía que un gentil veía a un hermano comer carne que había sido sacrificada a los ídolos y pensaba, no hay problema, entonces con eso puedo comer y no peco. Pero ¿qué pasaba luego? Pues aparte de comer lo sacrificado, que eso sí era lo lícito, terminaba emborrachándose, fornicando y adorando a los ídolos. Como dice un dicho popular, si metió el pie, entonces que meta toda la pierna. Este es el problema con algunos débiles. Se les dice, esto no es pecado, esto lo puedes hacer, y dicen, bueno, si no es pecado, pues entonces haré de más. Y ahí sí quebrantan la ley de Dios. Entonces, uno como un cristiano fuerte puede hacer tropezar al débil así, no mirando la debilidad de ese individuo en qué grado va, porque algunos son débiles por su vieja religión, pero oído, otros son débiles por su mundanalismo anterior, y al mundano no se le puede empujar para que tropiece y peque, haciendo lo que verdaderamente es pecado. Y ese fue el caso de los corintios. Pasemos al versículo 16. Vituperado vuestro bien. Es un verso relativamente corto que dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Este versículo, mis hermanos, creo yo que la traducción más exacta debiera ser como la pongo ahí a la derecha. No dejes que los débiles te critiquen y se burlen de lo que haces, aunque lo que hagas no sea pecado. Bueno, yo sé perfectamente que lo que puse a la derecha no parece encajar con lo que dice la versión Reina Valera en el versículo 16 cuando dice, no sea pues vituperado vuestro bien.
Pero créanme, mis hermanos, que el sentido correcto que tiene esta frase es que los cristianos fuertes deben evitar toda clase de crítica y acusación que se pueda generar, especialmente por parte de los débiles. Esto se dijo a raíz de que la tendencia de los débiles no era solamente juzgar al hermano fuerte por lo que hacía, sino que luego esos débiles suelen volverse criticones, murmuradores y hasta injuriosos y burlones con los hermanos fuertes, tratándolos de menos espirituales y menos santos. Por lo menos eso era lo que hacían los cristianos judíos en Roma. Ellos cuando veían a los gentiles comer carne de cerdo, ellos se sentían más santos y pensaban que los gentiles por hacer lo que hacían eran menos santos. La exhortación aquí es para el fuerte, para que eviten darles chance a los débiles de criticar e injuriar contra los fuertes. Como decimos en Colombia, un modismo, ¿no? Que ya lo hemos visto, no den papaya. El sentido correcto de este pasaje debe ser como aparece ahí. No dejes que los débiles te critiquen y se burlen de lo que haces, aunque lo que hagas no sea pecado. O sea, delante del débil, evite hacer las cosas aunque sea libre, aunque no sea pecado, aunque sea vuestro bien, dice Romanos 14:16. ¿Por qué creo yo, mis amados hermanos, que esa es la traducción correcta de este pasaje o el sentido correcto? Bueno, muchos no comprenden bien lo que dice este pasaje. Creen que lo entienden, pero realmente no. Sobre todo por el término vituperar, vituperado. Hay quienes suelen entender esa palabra como sufrir, causar dolor. Muchos al decir Cristo fue vituperado, entienden que Cristo fue sacrificado o maltratado. Pero el término vituperar, bueno, por lo menos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que vituperar significa criticar o censurar con dureza a algo o a alguien. Y quiero que miremos esa palabrita. Esa palabra vituperado en el griego es esta, blasfemeisto. Viene de la raíz blasfemeo. Claro que sí, la palabra blasfemar viene de ese término. Y miren lo que dice el léxico de Elsa Tames. Dice que significa calumniar, hablar mal de alguien o insultar. Eso es lo que significa el término. Entonces, cuando dice no sea pues vituperado, es no dejen que hablen mal de lo que ustedes hacen y que está bien y que es asunto de opinión. O sea, no den lugar a los débiles para que los critiquen. No sea vituperado vuestro bien, es ese sentido. No dejes que los débiles te critiquen y se burlen de lo que haces, aunque lo que hagas no sea pecado. Miren la Biblia de las Américas como traduce el texto. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Ese es el sentido correcto del texto. Otra traducción, la Nueva Versión Internacional. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Y la Nueva Traducción Viviente. Entonces, no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Bueno, se traduce en la Valera vituperar y esa palabra, pues, muchos hispanohablantes no la entienden y creo que algunos la confunden con el sacrificio o muerte de Cristo, pero realmente se refiere a la blasfemia. No dejen que hablen mal, no dejen que los insulten o que los traten mal por cosas que ustedes hacen y que están bien. Entonces, la solución es, delante del débil, no hacer las cosas en las que tenemos libertad para no serles tropiezos y para no darles lugar a que ellos critiquen. Esa es la enseñanza de Pablo aquí. Nosotros podemos tener libertad en muchas cosas y a nadie, mis hermanos, le gusta que critiquen las cosas que uno hace y más cuando uno sabe que delante de Dios estamos actuando bien, sin pecar, para que nadie tenga que decir, para que nadie tenga que criticar. El consejo de Pablo es que tengamos cuidado con los débiles, seamos sabios en nuestro trato con ellos, no demos ocasión a sus críticas y habladurías surgidas a causa de su debilidad, y así nuestra libertad no va a ser criticada. Por supuesto, es importante entender que estas recomendaciones de Pablo para con los fuertes
No eximen de culpa a los débiles. Cuando ellos critican, cuando ellos juzgan y hablan mal de los fuertes, están pecando. La exhortación que Pablo le hace aquí a los fuertes no exonera a los débiles de la culpa que llevan por su mal proceder. Pasemos a los versículos del 17 al 20 ligeramente, que dicen: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Estas líneas no requieren mucha interpretación para ser entendidas. El lenguaje es muy claro y sencillo. El reino de Dios, esta es la idea, el reino de Dios es diferente a lo que fue la era mosaica. En la era mosaica la vida religiosa dependía de lo que se comía y se bebía y de los días que se guardaban. En cambio, en Cristo, en su reino, las cosas ya no son así, sino que la vida en el reino es más sublime, trasciende a un plano espiritual más elevado. Lo que comas pasa a ser irrelevante delante de Dios. Más bien, Dios pide de los miembros del reino que seamos personas que practican la justicia en contraposición con los que practican el pecado. Dios pide a los cristianos que seamos personas que conviven en paz y en gozo, en contraposición con personas que viven en amargura y pleitos y no tienen tranquilidad en su alma. Partiendo de este punto, al decir Pablo que el reino de Cristo debe caracterizarse por la paz y el gozo en el Espíritu de Dios, el deber de los fuertes sería entonces contribuir, poner de su parte para que esa paz y gozo se mantenga en la iglesia. Verso 19, sigamos lo que contribuye a la paz. Y quiero leer este texto en esta versión de la Biblia, palabra de Dios para todos. En el reino de Dios, la comida y la bebida no son importantes. El reino de Dios tiene que ver con agradarle a Él y con la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y será estimado por todos. Entonces, hagamos lo que trae paz y ayudemos unos a otros a fortalecer nuestra fe. En el versículo 20, le vuelve Pablo a reforzar y a enfatizar a los fuertes lo que había dicho en el verso 14. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es malo. No podemos nosotros poner lugar o dar ocasión de tropiezo al hermano débil. Entonces, mis amados hermanos, ya se agota el tiempo, pero les voy a pedir a ustedes 5 minutos más. Y precisamente pido 5 minutos más porque lo que sigue, advierto de antemano, preparémonos para las críticas que se vendrán. Particularmente de los que ya tienen una idea preconcebida, un prejuicio sobre el tema que sigue. ¿Cuál es el tema que sigue? Verso 21. Ni beber vino. Romanos 14:21 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Quiero que resaltemos, porque ahí lo puse a la derecha, que eso que puse a la derecha es lo que el texto no dice. Esto no lo dice el texto, porque algunos leen así por su prejuicio. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que Dios se ofenda o peques contra él. No, eso es un error, porque aquí no se están tratando estas cosas en el ámbito del pecado. Bueno es no comer carne,
ni beber vino. Miren lo que sí dice el texto. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ahí lo resalto en verde en el versículo 21. El pasaje claramente nos muestra que los dos asuntos mencionados aquí pertenecen a la esfera de la opinión, ante la cual los hermanos fuertes deben ser cuidadosos para con los débiles. Algunos, por su escrúpulo y prejuicio, argumentan que el vino de este pasaje es meramente jugo de uva. Pero si dicen eso, primero, tendrán el reto de demostrarlo, de sustentarlo con la Biblia. Y además, tendrían que afrontar el hecho de que un simple jugo de uva jamás podría escandalizar a un hermano débil y mucho menos un jugo de uva podría ser tropiezo para otro. Hermanos y oyentes, Pablo en este capítulo, Romanos 14, no aborda asuntos triviales. Pablo aborda cuestiones que para los débiles eran escandalosas, cosas que afectaban la conciencia de ellos. Tomar jugo de uva no es asunto controversial, no era algo que afectara la conciencia ni del judío ni del gentil. Pero el beber vino sí es un tema que puede causar controversia. De hecho, Pablo dijo en la carta a los Colosenses algo muy similar y prácticamente se lo dijo a la misma clase de personas que causaban problemas en las iglesias. ¿Quiénes? Los débiles en la fe que venían mayormente de la religión judía. En Colosenses 2:16 dijo, por tanto, nadie os juzgue en comida, y observen, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque los judíos eran propensos a juzgar estas cosas. Las bebidas. Y Romanos 14 dice, ni beber vino. La palabra griega en este pasaje que nos ocupa, Romanos 14:21, la palabra vino, la voy a resaltar acá. Esa palabra vino, en el griego es oinos. Esa es la palabra vino, oinos. Y se suele traducir vino y no jugo de uva en casi todos los lugares donde aparece en el Nuevo Testamento. Los léxicos suelen definirla así. Observen este léxico de James Swanson. Dice que tiene dos connotaciones. Primero, significa vino o se traduce vino, que es jugo de uvas fermentado por su proceso natural. Y la segunda connotación es cuando la palabra oinos, que se traduce vino, viene acompañada de esta palabra, neos, traducida vino nuevo. ¿Y qué significa? Jugo de uvas recién prensadas, posiblemente recién iniciado el proceso de fermentación. Interesante, ¿no? Sin lugar a dudas, el vino que podría llegar a ser que un hermano débil en Roma, a quienes Pablo habla en la carta, tropiece, como dice, miren lo que dice el verso 21, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Qué clase de vino creen ustedes, hermanos, que sería el que causaría tropiezo, ofensa o debilidad? No es tanto el que se describe en la segunda connotación, sino más bien en la primera. Pero notemos algo interesante, y esto para los que enseñan y condenan a los que participan de una bebida social o un brindis, diciendo que por eso se van a condenar. Si elevamos el beber vino de aquí de Romanos 14:21 al grado del dogma, diciendo que es pecado en lo absoluto, consecuentemente deberíamos aplicar este mismo razonamiento a la frase comer carne, que está ahí justo antes, ya que están a la par, están en el mismo pasaje, seguidas una de la otra y en el mismo contexto. Los prejuiciados
Cuando ven que yéndose por el argumento de que se trataba meramente de un jugo de uva, no pueden establecer con firmeza su prejuicio, entonces se van por otro argumento. Tratan de salvaguardar su doctrina de abstinencia total, arguyendo que el vino del cual habla Pablo aquí era un vino particular que se ofrecía en las fiestas paganas e idólatras de los gentiles, así como la carne era ofrecida por fiestas idólatras. El problema es que cuando argumentan así, en vez de mejorar el caso, lo empeoran, porque el vino de esas fiestas idólatras, ese sí era bastante fermentado y se usaba con propósitos de rituales a demonios y culminaba con orgías y fornicación a los que practicaban esos cultos. Yo los animo a ustedes a que busquen evidencia histórica y cultural sobre qué clase de vino era el que consumían los gentiles. Entonces, si se argumentan por ahí, empeoran el asunto. Bueno, no vamos en esta lección, que ya está terminando, a tocar con detalle el tema de la bebida social o del beber con moderación, de si es pecado o no. Este tema lo tengo reservado para una lección especial dentro de este serial. Ese lo vamos a abordar más adelante. Quedémonos con lo que sabemos que dice la Biblia, donde la ley de Dios habla que el pecado con el vino consiste en la embriaguez o la borrachera. Observen Gálatas 5:21, obras de la carne, envidias, homicidios, y ahí dice borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y también Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. La embriaguez o la borrachera es lo que, acorde a la ley de Cristo, constituye pecado. Yo sé que algún extremista dogmatizado ya o prejuiciado por su vieja educación y formación religiosa o doctrina preconcebida podrá decir muchas cosas contra esto que digo. Podrá decir que aquí se habla es del jugo de uva, o arguirá que se habla de un vino especial que se usaba en fiestas idólatras, o torcerá algunos pasajes sacándolos de su contexto, diciendo, por ejemplo, que el libro de Proverbios condena a beber aunque sea una sola copa de vino, o va a decir que Isaías y Jeremías también condenan la bebida social aunque sea una sola copa de vino. El problema de los tales es que por más que se esfuercen por convertir este asunto en dogma, por más que se esfuercen en elevarlo al nivel de un mandamiento, tratar de convertirlo en ley divina, diciendo que es asunto de pecado y de condenación, por más que se esfuercen, aquí tenemos en Romanos 14:21 la evidencia de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo puso en la misma escala del comer carne, es decir, lo puso en el nivel de los asuntos de opinión. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les continúe bendiciendo a todos.